¿Qué es lo que suele pasar por llegar demasiado pronto? Bueno, pues ya estamos aquí. La verdad es que la cuesta era mejor bajarla. Pero muchísimas gracias, de verdad, al Ayuntamiento de Cangas, una vez más, además por este sitio maravilloso en el que podemos estar, independientemente de la cuesta. No llega a Sigüenza, pero ya... Lo cierto es que, ayer lo hablábamos, pocas iniciativas de la asociación nos han gratificado más. Independientemente por los lugares, por su significado, por ustedes. Porque, no sé, esto de sentirse como en casa aquí no es un dicho, es una realidad. Hoy, no sé si saben que hay 2 aniversarios realmente muy importantes. Uno, me imagino que sí. Hoy es el día que se situó hace 1300 años, lo hizo don Claudio Sánchez Albornoz, fundamentalmente basado en la fecha que los musulmanes pusieron, calculando, señaló como el día 28 de mayo de 722, la fecha en que se situó la batalla. Pero también, tal día como hoy, no hace tanto, en 1785, el rey Carlos III, con la bandera, que actualmente es la bandera de España, fue hecha bandera, o sea, se puso como la bandera de toda la Armada española. O sea, la Armada que había dominado los mares durante 3 siglos y entonces seguía teniendo un poderío enorme. Es la que hace la bandera de combate de la Armada Española, es la que actualmente ven ustedes como bandera de la nación. O sea, que no es un invento de ayer, quiero decir que es una vieja bandera. ¿Por qué la puso Carlos III? Fundamentalmente porque, no sé si se fijan, que es que se ve muy bien. Y entonces era maravilloso poder llevar esa bandera en los buques españoles porque es una insignia que se ve muy bien y se sabía muy bien de quién era. Así que hoy conmemoramos en un primer momento lo que fue el principio de la Reconquista y en otro, bueno, pues el principio de la bandera que hoy es la bandera común de todos los españoles, que entonces fue, como les digo, de la Armada. Pasarían algunos años y sería la reina Isabel II a la que ya convirtió esa bandera en enseña nacional. Pero en principio fue la bandera de la Real Armada Española. Sin más, creo que después del latazo que les di ayer, si encima me presento ya me echan. Así que vamos a ir directamente a lo que nos ocupa. Intentaré no repetirme con lo que dije ayer, pero hay algunas cosas que estarán un poco obligadas. ¿Qué pasó? O sea, en realidad lo que les quiero contar es qué pasó
en Hispania antes de la invasión musulmana y por qué se pudo producir y por qué triunfó. Quizás para ello haya que primero que veamos cómo era o cómo había llegado a ser la sociedad hispana en aquel entonces. Bueno, como sí dije ayer, desde que el primer Escipión puso pie en Sagunto y luego en Cartago Nova, y hasta que Tarik llegó a la peña de Tarik, a Tarifa, habían pasado 9 siglos. 9 siglos son bastante tiempo. Y efectivamente 9 siglos de primero dominación, luego paz romana, que como saben, pues esta zona no fueron 9 sino 7, puesto que le costó a los romanos finalmente acabar con la residencia astur-cántabra hasta los tiempos de Octavio Augusto, que es cuando definitivamente el ya emperador, había pasado Roma de ser república a imperio, se apoderó de esta zona. Habían pasado 9 siglos en los que fuimos romanos, unos más que otros. Aquí la romanización que fue y que existió, de hecho, pues Gijón y otras poblaciones sí tuvieron, pero los romanos buscaban unos territorios en los que, digamos, poder asentarse, y la población hispano-romana tuvo una preponderancia absoluta en la tarraconense y en la bética. Cada cual de esas provincias tenían su capital. Me centraré en las que eran más romanizadas. La bética, con su capital en Córdoba, la tarraconense, la lusitania la tenía la capital en Mérida, y esta zona tenía una serie de fortificaciones muy potentes y sobre todo era clave porque aquí estaba el León, justo al otro lado estaba la Séptima Legio, que era la que daría lugar a León, de ahí viene. Pero éramos romanos con todas las consecuencias. Eso quiere decir que fuimos... O sea, la religión cristiana llega a la península ibérica fundamentalmente de la mano de los romanos. Duda histórica si pudo aquí predicar, pero cuando la población hispana se hace cristiana definitivamente, excepto los reductos paganos que había en las montañas del norte, y es esencialmente cuando Roma adopta la religión cristiana como la religión del imperio, desde Constantino. Incluso antes sí que fue un lugar donde, en el sur esencialmente, en lo que era la Hispania romana, pero hay un elemento más. La Hispania romana se convierte en una de las grandes provincias de Roma. O sea, para que me entiendan, un ciudadano de Córdoba era más romano que un tipo de Milán, que era un galo. Eso hoy nos cuesta entenderlo, pero un señor nacido en Itálica, en Hispalis, pero Itálica, la que está al lado de Sevilla, o un señor nacido en Tarragona. Os pongo un ejemplo. El primer campeón olímpico hispano fue un tipo que ganó la carrera de cuadrigas. ¿Saben de dónde era? De Barcino Nova. También tenía otra cosa, era amigo del emperador Trajano. Para que se hagan una idea, lo mismo que ahora Karim Benzema para los del Madrid o tal, pero allí para toda Roma, el deportista más famoso de toda la historia de Roma era un conductor de cuadrigas que era de la Lusitania, se hizo inmensamente rico y era, bueno, pues adorado como un dios. Se llamaba Diocles, era un señor hispano. Todo el mundo sabe que era Séneca y que fue el preceptor de Nerón y fue el hombre que gobernó durante la juventud tal, y de él se dijo que era el mejor gobernante, poco de la sombra, que había tenido Roma. La gente no sabe que, bueno, eso sí, que él se suicidó, pero un gran poeta romano era Lucano, que era sobrino de Séneca,
que se tuvo que cortar las venas también porque Nerón se lo ordenó. Pero es que Marcial, otro de los grandes literatos romanos, era de Calatayud, que es donde acabó sus días. Estaba un poco caído en desgracia, pero una dama que debía estar prendada de sus poemas, pues le compró una finca en Calatayud, que era donde había tal. Hasta ese punto, bueno, y luego los emperadores y los jefes de los ejércitos y tal, pero el mundo hispano tenía una fuerza enorme en Roma. O sea, ser de la gens hispana era una de las cosas más potentes que había. El día de la hoguera. Apoyaba y de qué manera. Todo lo que es la corriente estoica tiene marco hispánico. Hay un emperador que no se considera, porque no nació en España, no nació en Hispania, pero que es de Sagén, y que ustedes lo recordarán, el gran Marco Aurelio, y además está imbuido en esa corriente. Les quiero decir que además todo este territorio era un territorio que estaba muy contento, porque era de lo más desarrollado que había en todo aquel mundo, en todo lo que era el mundo romano. Tanto en cultivos, o sea, los cultivos que todavía hoy son los cultivos hispanos. O sea, no sé si saben que España es el país del mundo que tiene más superficie de viñedo de todo el mundo. En aceite por ahí vamos. Pues eso hacíamos esencialmente desde la época romana. También mucho cereal, pero no tanto como Egipto. ¿Qué sucede cuando colapsa el imperio? Pues que en una provincia tan desarrollada como es Hispania, sigue habiendo un comportamiento de una población hispano-romana que lógicamente siguen sus costumbres. Las invasiones que aquí se producen, como les esbozaba ayer, son invasiones de suevos, vándalos, alanos. Alanos y vándalos derrotados o rechazados un poco por los suevos, que son los que se encastillan en lo que es la expresión gallega. No solo es la ahora Galicia, es toda la buena parte de la cornisa cantábrica, que es donde los suevos se establecen de una manera muy potente. Los alanos y los vándalos pasan por aquí y sobre todo los vándalos cruzan el estrecho, se quedan en el norte de África y finalmente un día entran contra Roma y la lían parda. Pero ya aquí se quedan los suevos y los visigodos. ¿Por qué vienen los visigodos? Porque los llaman los emperadores romanos para que pongan paz, porque sigue habiendo un imperio, aunque está muy decaído, todavía no se ha producido el colapso definitivo, y entonces los primeros que vienen, os aconsejo, hay un libro llamado El Alano, donde en un momento determinado esos movimientos visigodos aparecen. Finalmente, los visigodos, que son en principio tropas auxiliares y más que auxiliares, en realidad, como habían vencido a Atila, habían sido responsables del triunfo en los campos catalónicos, les habían dado unas prebendas enormes. Y ellos acaban también llegando a Hispania porque en su confrontación con los francos pierden, y entonces ellos se quedan en la península ibérica. Pero aquí lo que hay es una población hispano-romana. ¿Dónde está la población hispano-romana? Pues en las grandes urbes y alrededor, y en grandes quintas que esos patricios hispano-romanos han ido fortificando y que van a durar muchos, muchos años después de la propia llegada de los visigodos. El número de la población, que esto es muy importante, puede situarse en aproximadamente unos 3 millones de personas que podían constituir toda la población de Hispania, porque cuando se dice Hispania es la península ibérica. En el momento de máximo nivel de godos que hay, como mucho, y digo como mucho, pudo alcanzar unas 300.000 personas. Puede que estuviera más cerca de las 250, o sea, menos de 1 de cada 10 de toda esa población. O sea, el gran grueso de la población era hispano-romana y solo una parte. Los visigodos finalmente,
aunque les costó bastante, acaban apoderándose del reino suevo, que ocupaba todo lo que es una especie de cuadrilátero, lo que es parte del norte de Portugal actual, lo que es toda Galicia, zona asturiana, en fin, incluso hasta Astúrica, Astorga. O sea, el reino suevo tuvo realmente mucha potencia, pero finalmente los visigodos consiguen apoderarse y unifican no toda Hispania. ¿Por qué? Porque en época de Leovigildo, o sea, ya hemos avanzado siglos, estamos hablando, ya hemos pasado del siglo V al VI, ya estamos en el siglo VII, todavía hay romanos en España, pero no son romanos de Roma, son del Imperio Bizantino, que vuelve a tomar toda la franja del sur, de la costa, la franja litoral de lo que es ahora Málaga y toda esa zona. El Imperio Romano de Oriente toma toda esa parte, y Sevilla incluso. ¿Se han fijado que algunos mosaicos andaluces tienen un cierto toque bizantino? Es que fueron 100 años más de romanos. En época de Leovigildo, Córdoba no era visigoda. ¿Por qué? Porque era una gran urbe que tenía sus propias normas, sus propios patricios, que eran los que dominaban esa ciudad con el apoyo de los romanos bizantinos. Es porque además ahí ya habían cometido un error. En un primer momento fueron llamados a que vinieran aquí, fueron llamados por un rey visigodo para que les echaran una mano. El llamar en algún momento a ejércitos extranjeros para que te echen una mano en un combate interno era algo que ya se había dado antes en Hispania. Leovigildo logra, fue el gran rey, quizás el rey más poderoso del mundo visigodo, logra unificar de alguna manera todo lo que es el reino visigodo, la capital, Toledo, por supuesto, pero aparte de eso logra someter suevos. No acaba de expulsar del todo a los bizantinos, va a tardar un poco más, van a ser reyes que vengan después de él, pero toma Córdoba, por ejemplo. Pero hay un problema, además de todo eso, un problema que se llama religión. Los visigodos son arrianos. Y otro problema, los visigodos tienen un código para juzgar que no es el derecho romano. Leovigildo tiene dos hijos, uno que es Hermenegildo, que es el mayor, y otro que es Recaredo, que es el que le sigue. Lo que se cuenta siempre es que como Hermenegildo se convirtió al cristianismo romano, se enfadó mucho con su padre y entonces su padre, y lo mató. Bueno, Leovigildo, independientemente de que efectivamente se convirtió al catolicismo, lo que pasa es que conspiró con la mujer de Leovigildo y con su padre, contra su padre, y se apoyó en la gran población hispano-romana y se puso y llegó a tomar hasta Córdoba. Pero eso era meterse mucho con Leovigildo. Leovigildo le dio una paliza en el campo de batalla, lo cogió prisionero y aunque era su hijo y no quería así, que lo mataran. Eso es cierto, Leovigildo fue asesinado por orden de su propio padre. El pequeño es el rey Recaredo. En su honor, Leovigildo hizo la única ciudad de nueva planta que existe en el mundo visigodo, que es Recópolis. Pero Recaredo demostró tener una inteligencia y es para mí el que verdaderamente unifica y hay un concepto de nación común, porque él se da cuenta, aparte que tuvo algunas cosas en su historia tan inauditas como contra la oposición de todo el mundo,
casarse con una persona que no era de sangre noble. Era, no se sabe muy bien, pero no era sangre noble, era plebeya y posiblemente hispano-romana, no se sabe, pero la clave de su inteligencia es que se da cuenta. Somos 3 millones de habitantes que son hispano-romanos, que tienen todas unas costumbres, un fuero, tal, y 250, 300.000 visigodos. Esto hay que arreglarlo. Y lo que hace, iluminado por San Leandro, es, pues voy y me convierto al catolicismo, y conmigo la inmensa mayoría de los nobles, que lo hicieron, y unifico por un lado eso, e inmediatamente unifico por el otro lado también lo que todos los hispanos tuvieran un juicio, no los visigodos con un sistema que por supuesto les beneficiaba bastante más a ellos que a los hispanos romanos, y a los romanos otro. Unificó ambas cosas. Por tanto, es el que le da ya un sentido común de un territorio, una capital, una moneda, que eso ya Leovigildo lo tenía incluso anteriormente. Eso se ha demostrado, por ejemplo, en Recópolis. Al levantar la piedra bautismal, allí había, lo digo para que diga que no había un reino visigodo, no, es que había, cuando se consagra eso, estaban las monedas, los tremis, que era la moneda visigoda, de todos los sitios, de todas las ciudades que había en Hispania, desde Tarragona hasta Sevilla, desde Córdoba hasta Mérida, desde Barcelona hasta... O sea, allá donde había grandes poblaciones que se podía acuñar moneda, hay de cada una, y eso es un símbolo el que se pone debajo de la piedra bautismal de decir que es un lugar real y que tiene ese dominio sobre acuñar moneda. Eso es el reino visigodo, que finalmente, como digo, logra unificar todo. Problema esencial de quien dirigía aquel reino. Eran visigodos, con leyes germánicas en la herencia. No, el reino no era hereditario, se elegía entre los nobles. Conclusión, que cada vez que moría un rey estallaba una guerra. Ayer veían que a uno lo cegaron, al otro, si tenía suerte, solo lo tonsuraban, le quitaban el pelo y entonces la tonsura ya no podía ser rey tampoco. El cegarlo era más eficaz, ya no podía ser rey para nunca. Luego, claro, estaba tal directamente matarlo y por tanto hay una cantidad de asesinatos tremendos. Pero ya en un momento determinado, y desde luego Leovigildo ya lo hace, ya el reino es hereditario. Eso no va a impedir que la vieja costumbre de será hereditario, pero si puedo, yo pongo, este grupo de nobles pone a tal, eso se va a seguir produciendo a lo largo de todos los reyes. Bueno, el propio hijo de Recaredo reinó lo justo. No, ni me acuerdo cómo se llama. Se lo cargan. Pero no es que se lo cargan, le quitan el trono. Eso va a ir sucediéndose continuamente. Hay un momento que es el final, y es cuando llega Pelayo. Pero Pelayo llega también de otro periodo anteriormente muy convulso. El rey que ha muerto y que luego hereda Rodrigo, me equivoco, olvidé de Pelayo, Rodrigo, es un tipo, mira, en la novela de Pelayo aparece muy bien descrito, un tipo que ha matado a el padre de Pelayo para quitarle a la mujer directamente. ¿No es así? Sí, es así. Quiero decir que la violencia por el poder y del trono es algo sistemático. Rodrigo es elegido entre los duques como rey contra los hijos de un anterior rey, de Witiza. ¿Por qué? Porque son muy jóvenes. Eso es lo que se dice.
Pero todo este magma y esas peleas de poder, intestinas de poder son las que van a dar la posibilidad de que una región que por otro lado sigue siendo muy fértil, muy rica, de altísimo nivel, sea muy apetecible. Cuando Tarik llega aquí, no es la primera incursión musulmana, fue la segunda. Hicieron un primer tanteo. O sea, no venían no sabiendo dónde venían. Venían porque efectivamente les llamaron para que vinieran, pero ellos habían hecho un tanteo y tenían otras intenciones. Imagínense lo que es saltar el estrecho, pasar de un territorio absolutamente, ahora el norte del Magreb, ahí con las nuevas técnicas, hay determinados regadíos, etcétera, son fundamentalmente del rey marroquí, pero entonces era una franja absolutamente áspera y terrible. Al dar el salto aquí te encontrabas con ciudades, con calzadas, con baños, con unos cultivos. Era un vergel para esa gente. Hacen una incursión unos años antes, cruzan, es fácil, es que se ve, cruzan y hacen una incursión muy limitada, es simplemente una expedición y que además, como está el rey visigodo una vez más por el norte, pues contra no sé quién, les permiten coger mucho botín, volver a embarcar y se vuelven para África. Pero ellos ya saben que es un lugar que es fértil, riquísimo, donde hay un botín calculable y que además está bastante desguarnecido y que vive bastante desconexionado. Porque, como les he dicho, no mucho antes, hasta la propia Gran Córdoba había sido como una ciudad independiente y que los duques visigodos cada uno andaba por un sitio y a la gresca, y es cuando yo creo que en alguna cabeza, en la de Musa, empieza a maquinarse la idea de o bien hacer una grandísima ceifa o bien quedarse. Y se lo pintan calvo. Hay emisarios visigodos de los hijos de Bitiza y del conde Julián. Si se fijan, además, los nombres te lo dicen a veces mucho. Julián, su propio nombre indica que es un nombre romano, por tanto es un hispano-romano. Bitiza es un nombre germánico, pero Julián era partidario de los bitizanos. Y se produce un hecho que en principio podía haber sido una tremenda ceifa. Es que eso era lo que creían los bitizanos que iba a pasar, que una vez más se llamaban a unas tropas que te ayudaban a acabar con Rodrigo y luego se marchaban. Eso es lo que creyeron, yo creo que hasta un poquito después de la batalla. Pero no contaban con que una vez que has ganado la batalla, una vez que tienes deshecho a todo el ejército visigodo, dicen, nos vamos a ir, pero ¿vosotros qué creéis? ¿Creéis que somos tontos? Hemos llegado al paraíso y aquí nos quedamos. En realidad, lo contó ayer José Ángel, la batalla a Rodrigo en principio no le tenía que haber causado mayor. Cometió errores. Primero sus tropas venían del norte, venían muy cansadas. Posiblemente si se hubiera lanzado al ataque el primer día, aún cansados, tal, pero se pasaron unos días. Hubo un momento de zozobra y claro, si tú de pronto atacas con todo el centro y tus alas de caballería no solo es que se vayan, no, es que hacen así y se vuelven contra ti. Lo que sucedió después lo he intentado entender. La ciudad que se resiste, hay una segunda batalla después de Guadalete de la que se habla poco, porque de la primera es una victoria tan contundente que las pérdidas musulmanas son escasas. Porque, como les digo, en estas batallas donde se producía la matanza era esencialmente en la huida. El ejército de Rodrigo le queda
algunos destacamentos importantes y donde se presenta una segunda batalla es frente a Écija. Ahí sí que los musulmanes reconocen haber sufrido pérdidas bastante fuertes, porque el arma más potente de guerra que se conocía entonces era la caballería pesada visigoda. Era considerada unas tropas de élite, pero logran derrotarlos. Tras eso, y utilizando, miren, si cogen un mapa de España y un mapa de las calzadas romanas, lo ponen encima y se van a llevar una sorpresa tremenda. No hemos inventado nada. O sea, les contaba ayer el paso del Tajo de la A3, por ahí va. O sea, los caminos desde Complutum, Alcalá, a César Augusta, por ahí van. O sea, pongan eso y verán hasta qué punto esta era una península perfectamente vertebrada en lo que era su estructura territorial, lo que era su moneda, lo que era su capital y lo que era además ya un sistema de derecho que era lo que se llamó el fuero juzgo. Ahí se produce una síntesis del derecho romano con el derecho godo, que es por lo que la inmensa mayoría de la población. ¿Por qué es el colapso? Se explicó ayer. Porque eso estaba perfectamente centralizado. Porque había además como unas fuerzas armadas, para que nos entendamos, que eran visigodas. La población hispano-romana no tenía demasiada participación en ese ejército, que era fundamentalmente un ejército de nobles o de gente que estaba al lado de esos nobles, caballería de esos nobles, porque se han fijado que yo hablo siempre de caballería visigoda, es que era su tropa esencial. En suma, que perdido el Guadalete, la batalla de Écija, la posición más potente que tienen es Mérida, que es otra de las grandes ciudades hispano-romanas. El Mérida, Alcama, al que acabaría palmando aquí, le cuesta Dios y ayuda. Pero los musulmanes tienen una quinta columna muy importante en todo ello. Aparte de que la población hispano-romana únicamente defendía a lo mejor sus propias ciudades, en España había muchos hebreos, muchos judíos. Los visigodos habían tratado realmente mal a los judíos. Y cuando se produce la invasión musulmana, de inicio, yo creo que está claro, hay una mínima cúpula de jefes que son los que mandan las tropas, pero las tropas son bereberes. Pero esos árabes, esos baladís que vienen, ven inmediatamente que tienen unos aliados en Hispania totales, los hebreos. Desde que en Córdoba, por ejemplo, es quien se hace cargo de la administración de Córdoba en nombre del nuevo poder musulmán son judíos. En Toledo, quien se hace cargo de la administración de la ciudad son judíos. Y luego, pues ya saben, varios nobles visigodos pactan y en 2 años y medio el gobernador musulmán está en Gijón. Y con eso queda completado. Las causas de ese porqué, era lo que yo quería contarles, pero sobre todo 2 cosas. Que ellos llegan en un momento determinado, aunque esté descompuesto, desunido, con encima una guerra en el norte, la de los vascones. Esto sí que era una unidad territorial y política, con un código de derecho conjunto, con una moneda, con una capital y con una vertebración territorial. Posiblemente esas calzadas y todo ello hace que colapse tan pronto. Se dijo ayer, pero lo reitero, cuando los romanos, y antes los cartagineses, intentaban eso, como no había una unificación de poder central, le ganaban a
Arévacos, pero se las tenían que ver al otro día con los titios. No había ese poder centralizado. La caída del poder centralizado y de las ciudades más esenciales es lo que produce que la invasión tenga éxito tan pronto y que los judíos se hagan cargo de la administración de lo que eran las grandes urbes, que eran por la que se conectaba todo lo que era la red de ciudades, supone que no les cueste demasiado trabajo el rápidamente tener un control administrativo también de todo lo que es Hispania. Les costó desde luego mucho menos a ellos tomarla que a los cristianos echarles. La proporción, como se pueden imaginar, es de 2 años, 5, 3 años. Lo de Mérida y Santa Eulalia se lo contaron ayer. Yo aquí acabo, espero no haberles aburrido y sobre todo no haberme repetido demasiado. Muchas gracias. Se aceptan preguntas y no son demasiado difíciles. Y si no hay preguntas, pasamos a la siguiente. Yo quito mis cosas. Este es el... Genial. Eso será. Muy buenos días. Bueno, yo quiero empezar dando de verdad las gracias de corazón al Ayuntamiento de Cangas de Onís y a sus concejalas, a Marifé, que están aquí sentadas, porque tengo que decir que desde el minuto 1 en que surgió de manera conjunta esta idea de conmemorar el 1300 aniversario de la batalla de Covadonga, conjuntamente con la Abadía de Covadonga, con el Abad, con la asociación y con el Ayuntamiento de Cangas de Onís, que fue la primera capital del Reino de Asturias, como ahora voy a comentar, el apoyo que encontramos en este ayuntamiento fue entusiasta, y concretamente en Marifé. Nos vimos en Oviedo, luego volvimos a vernos aquí. En fin, ha sido un camino verdaderamente venturoso el que nos ha traído hoy aquí. Y yo estoy especialmente feliz de haber podido, de estar pudiendo realizar este ciclo, porque no solo amo Asturias y me siento profundamente asturiana, sino que debo a Asturias y a la historia de Asturias lo que soy literariamente. Si yo he hecho una pequeña carrera literaria es gracias a Asturias, es gracias a la inspiración de esta tierra maravillosa y es gracias al deseo, al anhelo que yo sentí cuando puse los pies en Asturias de agradecerle a esta tierra la hospitalidad que me había brindado, siendo yo forastera, viniendo de fuera. Yo me sentí aquí tan acogida, tan querida, tan en casa, que sentí la necesidad de agradecerlo contando en la medida de mis posibilidades la historia de esta tierra, que es una historia injustísimamente olvidada, injustísimamente relegada y, sin embargo, determinante en la historia de España. Chani ha dado una conferencia magnífica sobre la España visigoda, el Guadalete. Esto era un poquito diferente. Asturias formaba parte, por supuesto, de la España visigoda, era una unidad, lo ha explicado Chani,
pero Asturias era un lugar un poco diferente, Asturias y Cantabria, digamos, lo que los romanos, y concretamente esta parte, estos picos de Europa, que en época romana se llamaba el Monte Vindonio y después se llamó el Auseba. Cuando algunos sesudos historiadores actuales dicen que Covadonga nunca existió porque no está la palabra Covadonga en las crónicas, a mí me da la risa, pues claro que no está, ¿cómo va a estar si no existía esa palabra? La covadónica, la expresión Covadonga, se inventó mucho después. Entonces era el Auseba o el Vindonio, según. Era el monte sagrado donde los astures ancestrales se habían refugiado durante las máximas campañas, las campañas más duras romanas, y después lo hicieron los cristianos de las aceifas musulmanas, el Auseba, el Vindonio, el monte sagrado. Cuando yo llegué a Asturias quise contar la historia de Asturias y empecé por la Visigoda, por esa novela que cuenta el tributo de las 100 doncellas. Ayer se lo conté, me parece, cuando yo entregué la Visigoda a mi editorial, a La Esfera, mi editora, Berenice, me dijo, ahora quiero que me cuentes la historia de los padres de Alana. Y yo le dije, Bere, pero si es que Alana es un personaje de ficción. Me dijo, ya, pero quiero que me cuentes la historia de ese guerrero godo, que es su padre, y de esa jefa de un clan astur, que es su madre. Quiero que me la cuentes, porque a mí de toda la novela que me has contado, lo que más me ha interesado es eso. Y me planteé un reto y yo me puse a estudiar y me puse a investigar, y tengo que decir que no fue fácil, porque de la época anterior a Alfonso II hay poquísima documentación. Hay mucha documentación de la parte goda, de la parte visigoda. Sobre eso hay mucho y no me voy a extender. Pero sobre la parte astur de esa novela hay muy poquita documentación y, en consecuencia, hay que basarse en la toponimia, en la tradición, en la cultura. Pero una vez que me puse a investigar, una vez que me metí a fondo a bucear, a construir esa máquina del tiempo que a mí me gusta que sean mis novelas, la verdad es que disfruté enormemente. Hoy he venido a hablar de Asturias, capital Recópolis, hija de godos y astures. Les ha mencionado Chani en su ponencia a la ciudad de Recópolis. En mi novela, en Astur, aparece Recópolis, porque Astur es la historia de ese encuentro entre un guerrero visigodo y una jefa de clan astur. En la novela se divide al principio en dos partes. Una se desarrolla en Recópolis, en esa única ciudad de nueva planta visigoda que existe en el mundo, a pesar de lo cual, para encontrarla hay que saber que está y hay que ir a buscarla, porque es que ni siquiera aparece en muchos mapas. España es un país verdaderamente, no sé, es un país único, es un país absurdo que reniega de su propia historia hasta el punto de que una ciudad de nueva planta goda, que es una joya arquitectónica y que estaría absolutamente señalizada, indicada y subrayada en cualquier país de nuestro entorno, aquí hay que ir a buscarla y hay que dar más vueltas que una noria, porque no está señalizada y porque no aparece. Bueno, pues en Recópolis se desarrolla una parte de la novela que recrea, precisamente, no voy a insistir en ello porque ya lo ha contado Chani, esa herencia goda, esa herencia romano-cristiano-goda, etc. Digamos que la mayor parte de España o de Hispania estaba impregnada de esa tradición, de esa unión entre la España romana y la España cristiana y la España goda, los godos que vinieron después. Era una España profundamente cristianizada, profundamente romanizada y muy bien comunicada. Al otro lado de la montaña las cosas eran un poco distintas, de la cordillera. Decía don Claudio Sánchez Albornoz una frase que a mí me parece maravillosa y que de hecho le copio en La Peregrina, se la atribuyo a Alana de Coaña, aunque después en las notas históricas, por supuesto, digo que la frase no es de Alana ni mía, sino de don Claudio Sánchez Albornoz. Pero es una frase maravillosa, dice, no tiene cada pueblo su paisaje, sino cada paisaje su pueblo. Y si hay un paisaje que produce un pueblo es este paisaje asturiano que aún hoy cuando volvía de Tineo me parecía un sueño. Yo creo que no puede haber un lugar más bonito en el mundo que Asturias, y cuando encima brilla el sol y el verde está verde radiante, bueno, el verde no, los verdes, porque hay 100.000 verdes, y ves los picos de las montañas que todavía tienen nieve en los neveros, y ves esos valles, y ves esas escarpaduras abruptas, dices, Covadonga tuvo que producirse aquí en Asturias y la Reconquista tuvo que empezar aquí en Asturias, porque de la misma forma que los astures resistieron a los romanos, los astures y los cántabros, ahora resulta que son los vascones los que se han llevado la fama, porque ya sabemos que los vascos tienen mucha capacidad para venderse a sí mismos.
Pero quienes realmente plantaron cara durísimamente a la dominación romana fueron los astures y los cántabros, y por eso Roma tuvo que construir 2 ciudades, una León y otra Lugo, cuyas fortificaciones, las de Lugo, todavía hoy siguen en pie. Lugo es la única ciudad del mundo que mantiene intactas sus murallas romanas, otra cosa que muy poca gente conoce. Fuera de España nadie y dentro de España poca gente. Tuvo que construir 2 ciudades fortificadas para poder acantonar en ellas las legiones que tardaron 2 siglos en someter a esos pueblos, porque eran absolutamente irreductibles, eran como los galos de la aldea, pero de verdad y en serio, y sin poción mágica, a base de convicción y de fortaleza y de esfuerzo. Y los mismos pueblos que resistieron con esa fiereza a los romanos resistirían después a los musulmanes. No es casualidad. En la historia nada ocurre por casualidad. Todo tiene una causa o varias causas entremezcladas. Y ahí, investigando ese encuentro para escribir la historia de los padres de Alana, fue cuando yo descubrí la Asturias más mágica, la Asturias más profunda, la Asturias más mítica, que sobrevive todavía hoy al transcurso de los siglos y que a mí me terminó de enamorar de esta tierra verdaderamente maravillosa. Están viendo en las imágenes el castro de Coaña, el castro donde yo ubico a mi protagonista, la protagonista de Astur, Alana de Coaña. Primero les voy a leer, antes de contarles por qué mi protagonista vive en un castro cuando se supone que los castros fueron destruidos por los romanos, que obligaron a la población castreña, a la población astur que vivía en los castros, a bajar a los valles y a dejar los castros, que eran ciudades fortificadas en lo alto desde las cuales resistían. Ahora les explicaré por qué en un momento dado esa gente volvió a sus lugares. Pero antes les voy a leer una de las pocas notas históricas que conocemos de esos pueblos astures y cántabros que nos dejó Estrabón, un historiador romano, pero de origen griego del siglo I. Ustedes me dirán, uff, ¿cómo te remontas tan lejos? Pues me remonto tan lejos porque los astures que sobrevivían o que vivían en esta tierra en el siglo VIII, en los albores del siglo VIII, cuando tuvo lugar Covadonga, se parecían mucho, estoy convencida de que se parecían mucho a los astures que habían vivido en la época romana, durante la dominación romana, y luego les explicaré por qué también. Dice Estrabón, los habitantes de las montañas son sobrios, no beben sino agua, duermen en el suelo y llevan cabellos largos al modo femenino, aunque para combatir se ciñen la frente con una banda. Comen principalmente carne de cabrón. A Ares sacrifican cabrones y también cautivos y caballos. Suelen hacer hecatombes de cada especie de víctima, al uso griego, y por decirlo al modo de Píndaros, inmolan todo un centenar. Practican luchas gimnásticas, oplíticas e hípicas, ejercitándose para el pugilato, la carrera, las escaramuzas y las batallas campales. Eran pueblos bravos, sobrios, resistentes, fieros. En las 3/4 partes del año, los montañeses no se nutren sino de bellotas, que secas y trituradas se muelen para hacer pan, el cual puede guardarse durante mucho tiempo. Beben citos, no sé lo que es citos, pero supongo que será algo parecido a la sidra. Y el vino que escasea, cuando lo obtienen, se consume enseguida en los grandes festines familiares. Doy fe de que todavía hoy esa es una costumbre muy arraigada. En lugar de aceite usan manteca. Comen sentados sobre bancos construidos alrededor de las paredes, en los castros se ve, alineándose en ellos según sus edades y dignidades. Los alimentos se hacen circular de mano en mano. Mientras beben, danzan los hombres al son de las flautas y trompetas, saltando en alto y cayendo en genuflexión. En Bastetania, las mujeres bailan también mezclándose con los hombres. Muy importante. En esto voy a insistir. Ayer lo decía al hablar de Adosinda y de Hermesinda. Aquí las mujeres nunca han sido secundarias, nunca han sido inferiores, nunca han sido diferentes a los hombres. Aquí las mujeres, desde tiempos inmemoriales, bailaban con los hombres. En esta frase se resume una enorme carga antropológica. Una enorme carga antropológica que después les contaré, se ve en otros aspectos también. Las mujeres bailan con los hombres, unidos unos y otros por las manos. Los hombres van vestidos de negro, llevando la mayoría el sagum, no sé lo que es,
con el cual duermen en sus lechos, supongo que es algo así como la capa, con el cual duermen en sus lechos de paja. Usan de vasos labrados de madera, como los keltoi. Las mujeres llevan vestidos con adornos florales en el interior. En lugar de moneda, practican el intercambio de especies o dan pequeñas láminas de plata recortadas. A los criminales se les despeña y a los parricidas se les lapida, sacándolos fuera de los límites de su patria o de su ciudad. Se casan al modo griego. Los enfermos, como se hacía en la antigüedad entre los asirios, se exponen en los caminos para ser curados por los que han sufrido la misma enfermedad. Antes de la expedición de Broutos no tenían más que barcas de cuero para navegar por los estuarios y lagunas del país, pero hoy usan ya bajeles hechos de un tronco de árbol, aunque su uso aún es raro. Su sal es purpúrea, pero se hace blanca al moler. Así viven estos montañeses, que, como dije, son los que habitan el lado septentrional de Iberia, es decir, los calaicoi, astures y cántabros, hasta los vascones y del Pirineo, todos los cuales tienen el mismo modo de vivir. Esta descripción de Estrabón es enormemente valiosa, porque 7 siglos después, como les digo, las cosas no habían cambiado mucho. La penetración de Roma fue muy lenta y muy tardía, fue muy difícil. Chani lo ha explicado muy bien, la península ibérica estaba recorrida de calzadas, pero si ustedes ven por dónde pasa hoy el tren y cómo era la carretera antes de que se abriera el túnel del Negrón, bendito sea Cascos por abrirnos ese túnel, bendito sea por siempre, cómo era llegar a Asturias antes del Negrón, ustedes comprenderán que una calzada había, que iba por la Mesa, pero no era una gran calzada. Aquí era muy complicado llegar, aquí fue muy complicado llegar hasta el Negrón. Y todavía hoy, con el Negrón abierto, hay nevadas que cierran Asturias, que aíslan Asturias. Calculen ustedes lo que sería hace 7 siglos. Esta descripción de Estrabón se mantenía en gran medida vigente después de la invasión romana, después de la invasión goda y después de la invasión musulmana. Y por eso, y no por casualidad, empezó aquí la Reconquista. Por eso la batalla de Covadonga se produjo aquí. El paisaje es determinante. No tiene cada pueblo su paisaje, sino cada paisaje su pueblo. Y además a los invasores musulmanes, tanto a los árabes como a los bereberes, a los del Atlas, esto les parecía espantoso. Los romanos llamaban a esto el Nevado Septentrión y a los moros les horrorizaba porque ellos venían, lo ha dicho Chani, ellos venían buscando olivos, venían buscando campos de trigo, venían buscando el solecito de Córdoba. A ellos la lluvia, los montes y las vacas no les gustaban nada, a ellos les gustaba el aceite, no les gustaba la mantequilla, afortunadamente para todos nosotros. Así que esto no les gustaba mucho. Yo tenía un amigo, Mingolo, adorable, un marino, un viejo marino recio de Cudillero, que decía, a los moros no es verdad que les echáramos, se fueron de aquí porque no traían calzoncillos y aquí hacía mucho frío y mucha humedad. No, les echamos y costó mucho echarlos. Pero la verdad es que ellos tampoco tenían demasiado empeño en asentarse aquí, más allá de lo que expliqué ayer, del botín que obtenían de aquí, minerales y cautivos. Y llegamos al castro de Coaña, aquí lo tienen. Es un castro bellísimo que, por cierto, hace algunos años que no voy y me dicen que está abandonado, lo cual es una auténtica pena, me da mucha pena, espero que no sea así. Los romanos, cuando por fin lograron someter a los astures, les obligaron a bajar de sus castros y a sentarse en las tierras bajas, en los valles, para poder dominarlos mejor. Pero con la caída del imperio y con las invasiones bárbaras y el caos que sobrevino después de esas invasiones, sobre todo en los lugares más remotos, como como Asturias, está acreditado, está documentado, porque han aparecido algunas monedas, algunas vasijas posteriores, que pequeñas poblaciones se asentaron de nuevo en los castros, arreglaron algunas casas de esos castros y se quedaron a vivir en ellas, o se instalaron en ellas. Aquí tienen una recreación de una vivienda castreña durante la Alta Edad Media, para protegerse, como una forma de asentarse en lo alto y protegerse de ese periodo de inestabilidad que sobrevino después de la invasión bárbara, de las invasiones bárbaras. Hay muy poca información sobre esta época y no hay ningún documento. Hay solo vestigios arqueológicos, como les digo, esas monedas que han aparecido en algún castro como el de Coaña, y sobre todo hay tradiciones que para mí constituyen grandísimas fuentes de información. Hay mitología que perdura y hay costumbres que hay que leer entre líneas. Asturias es una tierra muy simbólica, es una tierra muy cargada de simbología. Aquí todo lo que se hace tiene
tiene un significado, tiene una lectura que va mucho más allá de la lectura obvia. Todo es muy... está muy impregnado de corazón, de emoción, de sentimiento, y hay que saber leer en ese corazón y en ese sentimiento para entenderlo. Yo imagino que en esa época, en el siglo VII, en el siglo VIII, vivirían de una forma muy parecida a la que habían vivido sus ancestros. Comerían castañas, comerían bellotas, cuando podían comerían queso y beberían leche, pero no comerían trigo porque apenas había cereal aquí. No, luego el pan sería, pues, como decía Estrabón, de bellotas y de castañas. No tendrían aceite, desde luego, y el vino, esto lo he leído en crónicas posteriores, el vino lo robaban, hacían incursiones al otro lado de las montañas, porque aquí entonces no había viñas, robaban vino, se lo llevaban a casa y se lo soplaban antes de que se lo volvieran a quitar. Era una costumbre, les gustaba, harían sidra, eso sí, seguro que bebían sidra. Las mujeres tenían poder, y esto es muy importante, ya les he leído antes la frase, insisto, bailaban con los hombres cogidas de la mano. Esto es muy importante, porque en otros lugares no lo hacían, vivían culturas completamente separadas y vivían separadas, pero muchos siglos después. Las mujeres bailaban a un lado, los hombres bailaban a otro. Bueno, en mi tierra, en el País Vasco, en esta época lo desconozco, según Estrabón éramos iguales. Luego tuvimos la desgracia de tener a Sabino Arana, que se inventó el aurrescu, y ya las mujeres ni siquiera, bailaban así agarrándose de una cinta y los hombres haciendo esas cosas que les han visto hacer, esos chiribitos así con las piernas. Pero vamos, tocarse era absolutamente prohibido. Aquí no, aquí las mujeres tenían poder. La estructura familiar era matrilineal y la mujer, esto también nos lo cuenta Estrabón en otro episodio, que entre los astures el hombre dotaba a la mujer. Y no lo contrario, no era la familia de la mujer la que pagaba al hombre por casarse con él, sino el hombre el que pagaba a la mujer por casarse con ella. Esto es muy importante. Las hijas heredaban y eran ellas las que daban esposa a sus hermanos. Esto es maravilloso. Esto se ve en mi novela, en Astur. Mi protagonista, Uma, tiene un hermano, Pintayo, que reaparecerá, no tardando mucho, reaparecerá su linaje en alguna de mis novelas. Y Uma es la que le busca una esposa a Pintayo, a su hermano, porque se conserva esa tradición ancestral de que sea la mujer la que busque un marido una mujer a su hermano. Hasta hace no muchos años, esos rasgos, considerados como manifestaciones de matriarcado, se han conservado en el territorio astur. Por ejemplo, otra de las costumbres que perduró hasta hace décadas, ¿no? Hasta igual un siglo y medio, era la cobada, la costumbre de la cobada. Es decir, que cuando la mujer daba luz, el que se metía en la cama era el marido. Ella paría al hijo y se iba a trabajar y el que se metía en la cama era el marido. Que estas feministas ignorantes de hoy dicen, pero qué jeta, pero qué horror, pero qué jeta estos tíos. No, hombre, no, eso era una forma de otorgar al hombre, al padre, la misma paternidad, la misma responsabilidad y la misma vinculación con esa criatura que había nacido que la de la mujer de cuyo seno había salido esa criatura. Ese es el significado de la cobada, que no tiene nada que ver ni con la vagancia, ni con el patriarcado, ni con el machismo, ni con nada que se le parezca. Hay que ir un poquito más allá de lo obvio para entender. Y todavía hoy en Asturias, desde luego, ese matriarcado es evidente. Por eso ayer les comentaba, a mí cuando me dicen que escribo novelas feministas anacrónicas me da la risa, porque es que esto en la cornisa cantábrica no es anacrónico, esto ha sido siempre así. Ha sido así en Navarra, por ejemplo, y sobre todo en la parte norte, ha sido así en Asturias y ha sido así en Cantabria. Y esta diferencia en el papel de la mujer con respecto a las costumbres romano-visigodas que imperaban en la mayoría de la península, pues sería una fuente de conflicto, evidentemente, suponemos que sería una fuente de conflicto, pero también sería una fuente de resistencia. Y esto está en mi novela, este choque entre el poder de Roma, entre el poder patriarcal, entre el poder visigodo también, el poder de esa corte visigoda donde se habían impuesto las costumbres godas y las costumbres heredadas de los romanos. Y esa perduración de las costumbres ancestrales que yo creo que se conservaría en los castros y se conservaría en los valles más aislados y en los núcleos costeros más aislados, en una tierra donde la gente viviría muy aislada, lo hizo hasta época muy reciente, se produciría una lucha de religiones, una lucha de costumbres y una lucha de tradiciones. Habría ahí un choque. Hasta que eso se ensambló, se produciría un choque y una resistencia que yo disfruté enormemente
contando en esa novela, en Astur, que es, ya les digo, una de mis novelas favoritas, por no decir la favorita. Es la que más me costó escribir, la que más me costó documentar, pero de la que conservo un gran recuerdo. Estaba yo paseando no muy lejos de Luarca, en un lugar donde hay una especie de estela primitiva y donde yo ubico la cueva del Tempestiario, del que ahora les hablaré, cuando cogí del suelo un ramito de una mimosa, un brotecito así pequeñito de mimosa, lo arranqué y lo envolví en musgo. Y esa tarde, al cabo de mucho tiempo, me lo llevé a casa y lo planté en el jardín de casa. De esto hace pues, unos 16, 17 años. Si vieran ustedes el pedazo de árbol que tengo en la entrada de mi casa, el pedazo de mimosa que me creció de ese brotecito, y cada vez que paso y lo veo y me acuerdo, bueno, no sé, ya sé que soy muy pesada, me pongo muy pesada, perdónenme, pero hablo con mucho corazón. La vida, como les digo, se desarrollaba en un espacio muy pequeño. Vean esta casa. Nada que ver con las grandes domus romanas, de las cuales han aparecido vestigios, incluso alguno aquí en Asturias, en la zona de Gijón. En la mayor parte de Asturias la vida se desarrollaba en estas pequeñas viviendas. Y es que en Asturias todo era, y en cierta medida sigue siendo, ahora más por, y entonces también, más por necesidad que por voluntad, pero lo cierto es que todo era austero. Y en mi opinión, esa capacidad de sufrimiento, esa capacidad de resistencia, esa dureza intrínseca inherente al paisaje, a la geografía, fueron determinantes para la victoria, para conseguir la victoria frente a una fuerza muy superior en número, muy superior en armamento y muy superior en dotación y en capacidad, como era y desde luego mejor armada y mejor alimentada, como eran las tropas musulmanas que vinieron aquí no en Covadonga, sino en sucesivas aceifas durante muchísimos años. Los astures, como decís vosotros, y como seguís diciendo, eran bravos, eran verdaderamente bravos. La crónica silense nos dice, ayer se lo leí, que el rey Ramiro, que reinó entre el año 840 y el año 850, mandó exterminar en la hoguera a los magos y a los adivinos. Esto está en la crónica, esto no es una invención, está escrito. Habían pasado, fíjense, más de 100 años desde Covadonga. La capital ya no estaba en Cangas de Onís, sino en Oviedo para entonces. Había pasado por Cangas de Onís, pero ya estaba en Oviedo. Pero el paganismo seguía siendo un problema lo suficientemente grave como para que el rey tuviera que legislarlo y aplicar un castigo durísimo, como arder en la hoguera a esos magos que seguían desafiando la religión cristiana. Calculen ustedes 100 años antes o 150 años antes hasta qué punto esos astures, esos pueblos astures, rechazarían o serían reacios a la cristianización y defenderían a sus dioses y sus costumbres. Está en la novela, las costumbres como echar sal al fuego o al agua, venerar agua, rendir culto al agua. En la propia Covadonga, el santuario no está por casualidad en una cueva donde hay agua. Las cuevas y el agua eran lugares sagrados. Y entonces, entre las costumbres paganas más hermosas, está, por ejemplo, la de los tempestiarios. Ustedes son de aquí, ustedes han visto cómo son las tormentas aquí. Cuando aquí cae una tormenta de verdad, de esas que caen rayos horizontales y rayos verticales y caen sobre el mar y te cae un trueno cerca y estalla, las tormentas aquí dan mucho miedo. Y los tempestiarios eran unos ermitaños que vivían apartados de las poblaciones, pero a las que las poblaciones alimentaban y vestían para que les protegieran de las tormentas y para que conjuraran las tormentas. En la novela aparece un conjuro tal y como era, no lo he traído porque no les quiero aburrir, pero estaban muy vigentes durante la época prerromana y después, habitaban en pequeñas comunidades. Y esas costumbres paganas estaban muy presentes, estaban muy vigentes. ¿Qué hicieron los reyes cristianos? Yo imagino que desde el principio, desde el propio Pelayo o cuando menos desde Alfonso I. Pues seguro que castigaron, quemaron en la hoguera, reprimieron, cegaron, entonces los castigos no eran muy humanitarios, digamos, pero hicieron otra cosa mucho más inteligente desde mi juicio, que es sincretismo. Sincretizaron el culto cristiano con el culto pagano. Ahí tienen ustedes una joya que, gracias a Marifé, vamos a poder ver luego a las 4 de la tarde, que es la iglesia de la Santa Cruz de aquí, de Cangas de Onís. Supongo que la conocen. Yo cuando la vi me quedé verdaderamente estupefacta, porque es una capilla pequeñita, pequeñita. Debe ser toda la capilla como este atrio en el que yo me encuentro. Es muy pequeñita, pero tiene
esta maravilla que ven aquí. La verdad es que hay que verlo al natural, porque en las fotos no se ve muy bien. Pero esto es un dolmen. Esto es un dolmen, es un monumento paleolítico, neolítico, ya me corregirá Chani, no lo sé, de piedras, o me corrige, de piedras, que evidentemente era un lugar sagrado, era un lugar de culto secular, desde muchísimo antes de que llegaran aquí los romanos, los godos, los musulmanes o quien fuera. Ahí estaba ese centro de poder, ese centro de culto. ¿Y qué hicieron los cristianos? Pues levantaron encima de ese lugar de poder una capilla, la capilla de la Santa Cruz, donde además está una réplica de la cruz de Pelayo con una leyenda maravillosa que dice que es una cruz sobria, sin oro ni joyas, porque a la batalla no hay que llevar oro ni joyas, sino únicamente fuerza y valor, que es, vamos, todavía hoy lo pienso y me emociono, fíjense ustedes. Bueno, aquí está un ejemplo clarísimo de sincretización que demuestra hasta qué punto en Asturias perduraban esas tradiciones ancestrales, precristianas, prerromanas, y hasta qué punto tuvieron que desarrollar imaginación los reyes, los gobernantes y los clérigos que desembarcaron aquí para mezclar el palo y la zanahoria y unificar la religión de este pueblo, porque la religión entonces, Chani lo decía el otro día, durante toda la Edad Media Dios fue el referente de todas las cosas. Cuando se critica la imposición del cristianismo por la fuerza, yo intento explicar que es como ahora se intenta, hoy estamos en el siglo XX, se intenta imponer por la fuerza la democracia. A ver, es que la religión era un elemento de cohesión tan importante o más de lo que hoy pueda ser la democracia, o más importante. Luego, cuando se imponía una religión, se hacía por motivos evidentemente ¿cómo diría yo?, de radicalismo religioso, digamos, pero también se hacía con una evidente intención política, con una intención unificadora, por una necesidad unificadora. Aquí está el dolmen, que ya digo, he intentado buscar fotos, pero no se ve bien en las fotos. Hay que ir y verlo al natural, que es como se ve bien. Y aquí tienen otro ejemplo maravilloso de sincretismo asturiano. Esto es una capilla al lado de un tejo. Si ustedes hacen, por ejemplo, el Camino Primitivo de Santiago, verán que hay una enorme cantidad de capillas mayores o menores que están levantadas al lado de tejos. No es el tejo el que está levantado al lado de la capilla o el que está plantado al lado de la capilla, no. Es la capilla la que está construida al lado del tejo. ¿Por qué? Porque el tejo era el árbol sagrado de los astures. El tejo, que es un árbol cuyas ramas, cuyas hojas son venenosas, el tejo era el árbol sagrado y era el árbol del cual los astures y sobre todo las mujeres astures obtenían el veneno con el cual se envenenaba y envenenaban a sus hijos antes de dejarlos caer en cautiverio, en esclavitud, ya fuera por los musulmanes o ya fuera por los romanos antes que ellos. Si han visto ustedes alguna mina, yo he visto, haciendo el Camino de Santiago, hay una mina que lamentablemente ahora se llama la Cueva de Joan Rata, que a mí me parece un insulto, la Cueva de Joan Rata, una mina romana maravillosa que se ve en la etapa de los hospitales. Los astures fueron los astures que lucharon incontables guerras contra los romanos, fueron esclavizados por los romanos y obligados a trabajar en las minas de oro que hay a ambos lados de la cordillera. Las mujeres astures mataban a sus hijos con el veneno del tejo antes de envenenarse ellas o de matarse a cuchillo con tal de impedir que cayeran en esclavitud, porque eran pueblos enormemente defensores de su libertad. Preferían ser libres y morir libres que ser cautivos. De hecho, cuenta también algún cronista romano, ahora no me acuerdo del nombre, que cuando los capturaban y los crucificaban, esos caudillos guerreros astures cantaban porque iban a morir en la cruz y eso les iba a librar de ser esclavos. Eran pueblos realmente muy amantes de su libertad. Probablemente eso también sea una de las razones por las cuales yo amo Asturias. El tejo era su árbol sagrado. Las capillas y las iglesias se levantaron al lado de los tejos, no los tejos al lado de las iglesias. Y aquí tienen una panera, que es una panera asturiana protegida por símbolos paganos. No se ve muy bien, también busqué fotos, pero no los encontré. Pero yo he visto muchas paneras en cuyas colondras de madera de castaño maravillosas, hay grabados trisqueles y trisquetas, símbolos celtas, símbolos solares, símbolos paganos, que sin embargo se utilizaban
todavía hoy, pero bueno, hoy digamos que puede ser un revival, una cosa moderna, pero el siglo pasado y el siglo antepasado las paneras se decoraban con estos símbolos, probablemente sin saber lo que significaban estos símbolos, porque eso se había perdido, porque eran ya muchos símbolos de cristianización, pero perduraba ese vestigio de mitología pagana, de símbolos celtas, de símbolos solares y símbolos lunares que se colocaban en las paneras para proteger las cosechas. El maíz que se guardaba, evidentemente el maíz vino de América, luego, y las patatas también vinieron de América, que es lo que principalmente se guarda hoy en las paneras. Pero antes también existirían paneras, se guardarían otras cosas, pero se guardarían en alto. Y se decoraban con esos símbolos sin saber ni siquiera lo que significaban esos símbolos, porque había perdurado esa mitología, había perdurado esa tradición hondísimamente arraigada, y con esos símbolos se protegían las cosechas. Esos símbolos se grababan también en las cunas hechas de los niños. He buscado imágenes, pero no los he encontrado, pero las he visto, he llegado a ver en algún museo aquí, he llegado a ver cunas antiguas grabadas con trisqueles. Ay, madre, me he ido de esto. Ahí hay trisqueles antiguos grabados en piedra que ven como básicamente son símbolos solares. Y estos se grababan en las paneras, se granaban en las cunas de madera de los niños para protegerlos del mal de ojo. El mal de ojo es otra de esas tradiciones ancestrales que ha estado presente y que todavía algunos ancianos vivos conservan. Estos símbolos lunares correspondían a una deidad masculina, el sol. Sin embargo, los símbolos... Bueno, pues este no está. Ahí ven, mire, ¿ven? Ahí ven símbolos lunares grabados en el interior de una panera, en una viga de una panera, para proteger las cosechas. También había símbolos lunares, trisquetas, que creo que fotografié, pero que ahora mismo no encuentro. Bueno, pues no he cogido la trisqueta. Es muy parecido al trisquel, pero eran símbolo lunar en las culturas precristianas, en la Asturias precristiana y en buena medida en la Asturias postcristiana, donde, como digo, la religión pagana, los cultos paganos perduraron muchísimo tiempo, hasta el punto de que Ramiro tuvo que mandar a la hoguera a sus practicantes. La adoración de la luna más femenina y la adoración del sol más masculino, la deidad femenina, la luna, y el dios masculino, el sol, convivían con total armonía. Aquí no había monoteísmo, había politeísmo y se llevaba con bastante armonía y con bastante naturalidad. Al cristianismo le costó mucho imponerse, aunque acabó consiguiéndolo por los caminos que hemos visto, por la fuerza y por la convicción, el palo y la zanahoria. Pero le costó. Y no podía ser más que aquí, en esta tierra tan imbuida de poder, tan imbuida de libertad, de afán de libertad, en esta tierra protegida por un paisaje tan abrupto, tan duro y al mismo tiempo tan protector por estas murallas, donde se produjo esa batalla fundacional, esa batalla que rechazó al invasor foráneo y que nos trajo hasta la España en la que estamos. Y aquí tienen ustedes a un guerrero astur, un dibujo de un guerrero astur, vestido pues, de un modo muy semejante a cómo irían vestidos los que combatieron con Pelayo en la batalla de Covadonga. Con Pelayo y después con Alfonso, hijo del duque de Cantabria. Él, ayer se lo conté, era godo, era inequívocamente de origen godo. Pero en su ejército, en la corte guerrera que fundó aquí en Cangas, confluyeron guerreros godos, venidos con él desde Cantabria o acudidos aquí desde distintos puntos de la geografía española. En mi novela, Íquila, el padre de Alana, el esposo de Uma, viene de Recópolis porque ha tenido un incidente en la ciudad y ha sido condenado al exilio. Y es forzado a marcharse y viene, junto con un clérigo que quiere vivir su fe en paz, viene a instalarse en Asturias, en la Asturias cristiana, en la Asturias liberada. Durante todos los años posteriores a la conquista, aquí recalaron cristianos procedentes de distintos lugares, clérigos,
guerreros, hombres, mujeres, campesinos. Unos vinieron voluntariamente, otros vinieron por la fuerza, atraídos por Alfonso I y por Fruela, pero recalaron en esta corte guerrera, en esta pequeña corte guerrera convertida en la primera capital del Reino de Asturias y en la ciudad maravillosa que sigue siendo hoy. Y esos godos que vinieron aquí cruzando las montañas, buscando refugio de la invasión, se unieron con los astures que estaban aquí y que no querían dejarse dominar y que no querían pagar tributos para ser libres de vivir como ellos quisieran, fueron cristianos o no fueran cristianas. Lo que les unía, lo que tuvieron en común fue su negativa a aceptar el yugo musulmán. Y así Cangas se convirtió en la primera capital de un pequeño reino guerrero, fiero, indoblegable y determinado a resistir. Y aquí en Cangas empezó a escribirse la historia de una gran nación llamada España, que hoy algunos tienen interés en destruir y otros tenemos interés en preservar, en recordar, en honrar y en recrear, en la medida de lo posible, en nuestras novelas, en nuestros escritos, en nuestras conferencias, en nuestra actividad, con el empeño de que nuestros hijos y nuestros nietos, quienes tenemos la fortuna de tenerlos, en mi caso nietas, pues tengan un país tan bonito, tan hermoso y tan grande como el que hemos heredado nosotros. Y una tierra tan bonita, tan acogedora y tan generosa como es Asturias para venir a disfrutar. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta, yo encantada, ¿eh? Hoy nos hemos enrollado poquísimo, tanto Chani como yo. Esto es milagroso. Bueno, a gusto. No te oigo, ¿no? ¿Me oyes? ¿Se me oye? ¿Qué? No? Ah, neolítico, gracias, gracias. Esa es tu especialidad, eso es tu especialidad. Yo por eso pregunto al maestro. Isabel, querida Isabel, a ver, una pregunta que siempre me hacen a mí y te la voy a transmitir a ti. Siempre hablamos de éramos, fuimos. Perdona, es que te oigo mal, siempre hablamos de... A ver, ¿me oyes ahora? ¿Me oyes? Ahora sí, sí. A ver, una pregunta, voy a transmitir una pregunta que muchas veces me hacen a mí. Dice, cuando dicen fuimos, éramos, ¿qué queda de nosotros de aquella época? ¿Seguimos siendo los mismos? ¿Seguimos siendo los igual de valientes, igual de bravos que en aquellos tiempos o hemos cambiado? Qué magnífica pregunta, Augusto. Qué buena pregunta. Pues, hombre, evidentemente somos más blandengues, somos menos resistentes, pero yo quiero pensar que conservamos ese pozo de dignidad y ese pozo de rebeldía y ese pozo de negativa a aceptar el yugo que inspiró a Pelayo y a los 300 tíos que se atrincheraron con él en los montes de Covadonga para emboscar a las tropas de Alcama. Y quiero pensar que ese pozo de rebeldía y de dignidad y de fiereza fue el que surgió el 2 de mayo en Madrid, cuando el pueblo se levantó contra los franceses y dijo: hasta aquí hemos llegado, a los infantitos no os los lleváis de aquí. Son nuestros infantes y los defendemos. Y fue el que se levantó en Bailén contra todo pronóstico y fue el que dio batalla a los almohades en las Navas de Tolosa, de la que hablaremos esta tarde, y es el que se levanta también de cuando en cuando en las urnas y dice: hasta aquí ha llegado la presente historia y os vais a casa, y vienen otros porque estamos hartos de que nos mintáis y de que nos empobrezcáis y de que nos robéis. Y quiero pensar que España tiene un origen único en Europa. España es el fruto de 8 siglos de reconquista. Siempre lo digo y lo digo una vez más ahora. Lo decía Josep Pérez: España no solo es Europa. Esto lo decía cuando él y yo conocimos la enseñanza en un colegio francés, donde en su caso apellidarse Pérez, aunque él era francés, y en mi caso ser española, te convertía en un paria.
Todavía vivía Franco y los españoles éramos parias. Y nos decían así con mucho desprecio, Europa termina en los Pirineos y vosotros sois África. Y él decía que España no solo era Europa, sino que era el único país de Europa que había estado luchando 8 siglos para ganarse ese derecho. 8 siglos. Y 8 siglos dejan huella. 8 siglos tienen que dejar una huella antropológica profunda. Evidentemente, esa España ha quedado atrás, ya no somos lo mismo y además aquí hay ya mucha mezcla de mucha gente, pero quiero pensar, y la historia lo demuestra, la historia del 2 de mayo, por ejemplo, que algún pozo de esa dignidad y de esa rebeldía y de esa fiereza perdura en unos sitios más que en otros, y no siempre para bien. O sea, a veces esa fiereza se convierte en la Revolución del 34 o en la Guerra Civil y entonces arde Troya. O sea, esto no siempre es necesariamente bueno, a veces se convierte en una violencia brutal, ¿no? Pero al mismo tiempo creo que ese afán indoblegable de libertad, de que nos dejen ser lo que somos y de que nos dejen vivir a nuestra forma, perdura, por supuesto, en unos más que en otros, ¿no? Algunos preservamos esa libertad con uñas y dientes. Y creo que el pueblo español en su conjunto lo hace todavía. Y tú lo pintas maravillosamente bien en tus cuadros. Así que, mira, ¿ves? Cada uno a su manera, todos en la misma intención. Me faltan las palabras, Isabel. Hoy me has emocionado de una manera muy profunda, me imagino que al resto de los asturianos que nos encontramos aquí, por el mucho cariño y el mucho amor que has demostrado por nuestra tierra. Yo mi pregunta es una pregunta que cada día creo que está más de moda. ¿Crees realmente que la novela histórica está en un buen momento? ¿Está en un? ¿En un buen momento? Yo creo que está en un momento excelente, porque lo decía Chani, es que cuanto más empeño pone el Gobierno en hurtarnos nuestra historia, en hurtarnos la historia de España, cuanto más empeño pone el independentismo en inventarse una historia alternativa a la historia que está en las crónicas, que por supuesto son discutibles, pero es lo que hay. O sea, lo que tenemos de historia hasta el siglo XVI es la crónica mozárabe, la albeldense, la rotense, la de Alfonso X, en fin, eso es lo que hay, las crónicas musulmanas, o sea, todo eso está en las crónicas. Y cuanto más se empeñan algunos en decirnos que España nació que es un invento franquista, o que nació en el siglo XIX, que no había nada parecido a España antes de la Constitución de 1812. En fin, cuanto más intentan decirnos que la guerra de sucesión fue una guerra de secesión, que las guerras carlistas fueron guerras de vascos y de catalanes contra castellanos, o sea, y demás chorradas inconmensurables que se ha inventado recientemente, en los últimos años, el nacionalismo para justificar su propia existencia, y cuanto más empeño pone este Gobierno, y alguno anterior también, en hurtarnos nuestra historia, yo creo que deliberadamente con el afán de convertirnos en un pueblo ignorante e incapaz de defenderse, porque cuanto más ignorante es la gente, menos capacidad tiene de rebelarse, más mansa es y más sumisa es, y yo creo que es un propósito deliberado de hacer una población de analfabetos incapaces de rebelarse ante los abusos del poder, pues más crece el deseo de mucha gente de aprender su historia. Y como la historia contada en forma de ensayo no siempre es muy fácil de leer, la de Claudio Sánchez Albornoz sí, o sea, España un enigma histórico o Asturias el origen de la nación española se leen mejor que cualquier novela. Son obras maestras de contenido y de forma, pero no todos los historiadores son don Claudio Sánchez Albornoz y no todos tienen el talento de entretener además de instruir. Y entonces la novela histórica tiene ese plus de cuando es rigurosa, porque también hay novela histórica basura, o sea, también hay gente que escribe novela y le pone el apellido de histórica y tiene de histórica lo que yo de cura. Transcurre en otra época, pero no es histórica, no es rigurosa desde el punto de vista histórico. Pero la buena novela histórica, la novela histórica que aúna amenidad y rigor, está triunfando, está viviendo un momento esplendoroso precisamente porque nos rebelamos en nuestra tradición ancestral
contra el empeño de robarnos nuestra historia. Lo decía Chani, robarnos nuestra historia es insultar a nuestros abuelos, es robarnos nuestro linaje, nuestro pasado, nuestra estirpe. Y la gente suele tener tendencia a defender a su familia y a que no se la insulten, y a que no le falten al respeto a sus abuelos. Y eso pues es algo que se traduce a través de ese auge de la novela histórica. Y en cuanto a lo que decías al principio sobre mi amor a Asturias, solo te diré que mi primera novela, que se llama La Visigoda y que está dedicada a ese amigo mío, a Mingolo, que ya falleció, el que decía que los árabes venían aquí, que los moros no traían calzoncillos y por eso se habían vuelto, está dedicada a él, pero en los agradecimientos digo, en el primer lugar digo, gracias Asturias por devolverme una tierra que otros me robaron. O sea que eso es lo que para mí es Asturias. Exactamente eso. Muchas gracias. A ti. No quería ya robar más tiempo porque habrá personas que van a ir al baño. Le oigo muy mal, perdón. Si no le importa levantarse, es que aquí la acústica es muy buena de aquí Sí, para allá, pero de allá para acá no se oye. Porque a lo mejor a quien quiere ir al baño fumar, ya he pedido a veces 3 veces. Hablando de Estrabón, cómo describe los usos y costumbres, cómo describe la península y nunca la pisó. Entonces, quiero incidir en algo que has dicho sobre la forma de divertirse, de celebrar, de beber al estilo keltoi. Ese keltoi son los keltes, pero no el celtismo medieval que se conoce ahora, irlandés y esas cosas. No, es el celtismo de Latén, de Centro Europa prehistórico, porque hay una confusión muy grande aquí en Asturias, muy grande con el celtismo y se confunde con el celtismo medieval. Es que ya comemos hasta gocho asturcelta, cuando toda la vida aquí se comió el chato alavés y el chato murciano, eran los cerdos que siempre hubo. Tiene que acercarse al micrófono, que si no, no le oigo. ¿Más? Ahí, sí, caramba, pero si hace pues sí así, que... entonces ya no le oigo. Qué fino lo tienes, hijo. No, me refiero al término keltoi que refiere, que es el celtismo prehistórico, el de la cueva de Latén, el celtismo de Centro Europa, muy anterior al celtismo medieval que nos viene de Irlanda y que es lo que se celebra ahora. Correcto. Las famosas noches celtas, que dicen aquí, las noches celtas, no son más que juergas paganas, pero que quizá tuvieran ese origen, pero que no son ni mucho menos lo que significa la cultura celta. Correcto. Y eso que Estrabón, que no pisó la península, pero que la describe muy bien. El único que se equivocó, paradójicamente, fue que puso los Pirineos de norte a sur. La forma de unirnos a Europa no era como es ahora. Los Pirineos son una cordillera de norte a sur, no como en realidad está de este a oeste. Nada más, muchas gracias. Gracias a usted. Bueno, yo simplemente quiero tener esta breve intervención para daros las gracias por haberos empeñado en organizar estas jornadas, por poner en valor tal día como hoy, que en principio, quizás según Sánchez Albornoz, y a lo mejor no ha sido el día exacto, no ha sido el año exacto, pero bueno, vamos a pensar que sí, ¿no? Pienso, y antes lo hablaba con las concejalas que están aquí, a las que también quiero agradecer que os hayan facilitado el llevar a cabo esto, ¿no? Pero que tendríamos que aprovechar mucho más el tirón que tiene el Reino de Asturias y todo lo que tenemos en cuanto a la identidad propia de un pueblo para tirar de nuestra propia cultura, del turismo. O sea, a mí me ha llamado la atención hoy ayer Covadonga, que siendo la fecha que era, no hubiera o unas banderolas, algo, pero ya desde el inicio de este, o sea, si son 1300 años, es todo este año, con lo cual algo que reclame y que se vea, ¿no? Que estamos celebrando este aniversario. Pienso que quizá otros sitios, en otros sitios de España lo aprovecharían más de muchísimas maneras. Entonces, no sé cómo, nosotros hemos venido un grupo de Oviedo y nos hemos planteado incluso hacer una asociación, algo del Reino de Asturias, amigos del Reino de Asturias, algo para poner en valor este patrimonio cultural, ancestral, no sé cómo explicarlo. Y sobre todo que os quiero dar las gracias por el trabajo que estáis haciendo, desde Escritores con la Historia. Nada más. Pues muchas gracias a ti, Carmen. Si hacéis una asociación, contad conmigo, desde luego, como miembro número 2 o 3.
y en mi caso he escrito 3 novelas y no descarto escribir alguna más sobre Asturias. O sea que estoy plenamente de acuerdo contigo en que hay que, por supuesto que hay que reivindicar la importancia del Reino de Asturias, la trascendencia de Asturias como origen de la nación española y la riquísima historia asturiana, además, historia, antropología, etcétera. Te diré también que había una pretensión de conmemorar este aniversario hoy en Covadonga con una recreación de la batalla bajo el lema Covadonga, lugar de reconciliación, así que casi mejor que no se haya hecho. O sea, casi mejor que no se haya hecho. Si Covadonga tiene que ser un lugar de reconciliación, apaga y vámonos. Casi mejor haber hecho estas jornadas, haber recordado la historia, haber recordado a los reyes de Asturias y a Pelayo, porque sí, tenemos que volver atrás en el tiempo y convertirla en la batalla, el hecho fundacional de la nación española y de la europeicidad de España en una reconciliación con los que nos invadieron, pues apaga y vámonos. En fin, por eso te digo que... Pero es verdad, en cualquier otro país, yo escribo un artículo hoy en ABC hablando de eso, en cualquier otro país de nuestro entorno, una efeméride como la de hoy se habría celebrado por todo lo alto. Lo habría celebrado el gobierno local, lo habría celebrado el gobierno nacional, habría habido fastos y celebraciones. Pero aquí nos avergonzamos de nuestra historia, mejor dicho. Una parte del espectro, aquí todo está politizado hace mucho tiempo, y una parte de la política, concretamente la izquierda, se avergüenza de su historia y el nacionalismo, el nacionalismo la tergiversa, la izquierda se avergüenza. Y la derecha, y lamento mucho decirlo aquí, durante mucho tiempo sencillamente ha mirado para otro lado y pasa de ello. Y se dedica a lo que se dedica, que es la economía. Y la historia le importa un pito y la cultura le importa un pito. Y yo aquí lo siento, pero reparto para todos. Y al final, ¿qué pasa? Pues que somos pequeñas entidades privadas como esta, o estos tal, los que de alguna forma queremos, pues como hizo el pueblo de Madrid el 2 de mayo, levantar el estandarte y decir, oiga, que esto es Covadonga, que han pasado 1300 años, que aquí empezó la nación española, que esto es muy importante. Mientras los responsables que tendrían que ocuparse de esto, pues miran a otro lado. Y aquí aprovecho una vez más para agradecer al Ayuntamiento de Cangas de Onís que haya hecho lo que su partido en bloque no ha hecho. Es decir, darle a la fecha la importancia que tiene, hacer su contribución, abrirnos esta iglesia maravillosa, hablar con el abad en Covadonga, en fin, hacer posible que por lo menos este pequeño tributo que ha tenido su repercusión en prensa, en redes sociales, etcétera, por lo menos este pequeño tributo haya podido tener lugar. Gracias de nuevo, porque si tuviéramos que esperar a que fuera el Principado o el Gobierno de España los que reivindicaran el 1300 aniversario de la batalla de Covadonga, estábamos listos. Yo solamente te quería dar las gracias porque te sigo desde mucho. Y, bueno, al ayuntamiento, no te quiero decir a Marifé, pero a ti fue para mí, bueno, eso igual que tu compañero, porque leo muchísimo y tengo todos vuestros libros. Muchísimas gracias por venir a esta bella ciudad de Cangas de Onís, a la que tanto, tanto queremos, algunos. Gracias a ti. Yo vengo aquí y me siento en casa, de verdad, me siento en casa y me siento acogida en casa y para mí es un privilegio. Chicos, perdonad, pero yo toreo en casa hoy. No, lo siento. Lo siento. Yo soy alcarreño de pura cepa, pero cuidado que me lo estoy pensando. O sea, que no me tratéis del todo bien, que soy muy pesado. Quería decirles una cosa. Vamos a ver si podemos empezar un poquito antes. En vez de a las 5, un poquito antes. ¿Saben por qué? Porque es que si no, Augusto se pone muy nervioso cuando tiene que coger un avión, no sea que lo vaya a perder porque tiene una cosa importantísima. Si podemos estar a las 4:30, ¿eh? Sí. Para que a las 6 salga zumbando y tengamos media hora más, ¿vale? Aceptada la propuesta, gracias. Hasta luego. A las 4 vamos a ver la capilla de la Santa Cruz, 4:30, ¿vale? Venga. Vale. Hasta luego, gracias.